Muy buenos días. Ya estamos a miércoles. Estoy grabando este devocional como el de ayer en este predio tan hermoso, aunque las nubes están amenazando a llover nuevamente y el tiempo así nos lo anticipa, el pronóstico del tiempo. Pero bueno, confiamos en que estos minutos se mantenga la cosa como está y podamos tener este devocional disfrutando de este precioso lugar que el Señor nos regala. Nuestra lectura hoy está en Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44, y es la alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid, retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco». Eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer, y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado. Pero los vieron marchar y los reconocieron. Entonces gentes de todas las ciudades fueron corriendo allí, adelantándose a su llegada, y se juntaron a él. Al desembarcar Jesús y ver la gran multitud, se conmovió profundamente porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El tiempo transcurría y se hizo tarde. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «El lugar está desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los lugares y aldeas de alrededor y se compren pan para comer». Jesús respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «¿Cómo quieres que compremos la cantidad de pan que es necesaria para darles de comer, si el importe supondría 200 denarios? Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a los congregados en grupos sobre la hierba verde. Se agruparon de 100 en 100 y de 50 en 50. A continuación Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. También repartió los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Con los pedazos sobrantes que recogieron llenaron 12 cestas, y los que comieron eran 5,000 hombres. Una vez que los discípulos regresan de su experiencia en la misión, el Señor quiere llevarlos a un lugar solitario para descansar y estar a solas con Él. El Salmo 42:1 dice: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es muy importante la comunión íntima con Dios, pero si ella no desemboca en trabajo, en ministerio, en servicio, no es verdadera comunión ni devoción. La oración que no termina en trabajo no es verdadera oración. La comunión con Dios tenemos que buscarla, porque en ella somos capacitados para tener comunión con aquellos a quienes debemos servir. La comunión con Dios es la que nos capacita para la comunión con los hombres. Y esto es lo que ellos experimentan en su relación personal con el Señor. Ahora, Marcos nos ha relatado la muerte de Juan el Bautista, un siervo de Dios que llegó al final de su carrera haciendo la voluntad de Dios en su vida. Ellos ahora deben vivir un tiempo de intimidad, de aprender a buscar su persona, para recibir de Él fortaleza y dirección para sus vidas. El éxito en el ministerio y la restauración de nuestros corazones se alcanzan sobre las rodillas. La oración y la comunión es para que nuestro corazón adquiera su perspectiva.
Ellos le contaron todo lo que habían hecho y enseñado al Señor. Y así, el encuentro íntimo y personal con Dios nos es necesario por la comunión, nos es necesario por la transparencia que necesariamente debemos tener con Él, pero también por el descanso que encontramos en el Señor. Pero a pesar de que la intención de Jesús era algo de soledad y tranquilidad, una gran multitud se presenta interrumpiendo el descanso. No cabe duda de que esto también formaba parte de lo que Jesús les quería enseñar. Observa la multitud y reconoce sus necesidades y les da a conocer a sus discípulos porque ellos necesitan tener una visión de la necesidad. Eran muchos. El Salmo 49:14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Esa es la visión que el Señor tenía y que quería comunicar a los suyos. Pero no solo eran muchos, necesitaban amor. El Señor abrigaba en su corazón un amor profundo y compasivo hacia todos los hombres y lo mostraba en la actitud que mantenía diariamente hacia los demás. Conocía sus luchas, sufrimientos, estilos de vida y además era consciente del enemigo que procuraba anular sus vidas. El Salmo 119, versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Con qué ojos miramos a los demás? Para Jesús estaban desamparados y tenían muchas cosas que aprender. El alimento espiritual, la divina palabra, el maná celestial que en su esencia posee la virtud de saciar el alma con la plenitud de su persona. Pero los discípulos tenían necesidad también de la visión. ¿Por qué? Porque eran muchos. Tenía que amarlos, tenía que ampararles y debían ser enseñados. Los discípulos tenían dos sugerencias para resolver el problema. O bien despachar a la gente para que fueran a buscar su propia comida o recoger suficiente dinero como para comprar algo de pan para todos. En cuanto a los discípulos se refiere, ellos estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y no se podía hacer nada. Por eso sugieren al Señor que los despida, que los despache. Jesús miró la situación no como un problema, sino como una oportunidad para confiar en el Padre y glorificar su nombre. Un dirigente eficaz es el que ve potencial en los problemas y está dispuesto a responder por fe. Actuando a base de la sabiduría humana, los discípulos vieron el problema, pero no el potencial. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se ha quejado? Si solo tuviésemos suficiente dinero, podríamos hacer algo. 200 monedas, 200 denarios eran equivalentes a un año de salario para un obrero promedio. El primer paso no es medir nuestros recursos, sino determinar la voluntad de Dios y confiar en que Él suplirá la necesidad. Una conocida canción, algo antigua, pero que muchas veces recuerdo, decía en su letra lo siguiente: su espíritu está en nosotros y fluye como un río y nos llena de poder para que ayudemos a nuestro hermano a darle la mano. Y en el estribillo decía, somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor, somos la niña de sus ojos, somos su pueblo, somos hijos del gran Rey. Muchos predican, otros enseñan, otros cantan como ángeles, pero todos podemos amar como Él amó, con su amor tan puro y simple, tan manso y humilde. Allí
en el desierto, Jesús se mostraría como el que puede proveer todo lo necesario. Los desiertos en la Biblia han mostrado ser un lugar adecuado para la disciplina de las almas. Y las más profundas e importantes lecciones fueron dadas en sitios desiertos para mostrar el poder, la provisión y la salvación que Dios ofrece, cuando no parece haber ninguna fuente de recursos suficientes para cubrir la necesidad. La primera revelación del ángel del Señor ocurre en el desierto, a una afligida Agar, allí en el libro de Génesis, creo que el capítulo 16. Jacob recibe en la oscura noche del desierto, utilizando una piedra como almohada, la visión que le lleva a consagrar aquel lugar como Betel, casa de Dios. Es en el desierto donde apareció Dios a Moisés desde una zarza que ardía sin consumirse. En el desierto, el pueblo de Israel vio las maravillas de Dios durante 40 años, siendo alimentados con el maná, que era un símbolo del pan de vida, Cristo Jesús. Elías fue alimentado por cuervos en el desierto, junto a un pequeño arroyo, y más tarde en un desierto también conoció a Dios como el silbo apacible y delicado. Y es aquí, en el desierto, donde Jesús alimentó a esta multitud necesitada, revelándose a ellos como el todo suficiente y compasivo Salvador. Así es, Dios usa personas comunes para alimentar multitudes hambrientas, y allí el Señor mostró su gloria y su poder. No podemos menos que al leer este hermoso relato del Evangelio de Marcos, alabarle y decir: aleluya, gloria sea a ti, Señor. Mi oración escrita es: amado Padre, tal vez alguno de mis oyentes esté atravesando un desierto, y en medio de ese desierto observa alrededor la necesidad de muchas personas y se siente frustrado porque no tiene los recursos suficientes para suplir esa necesidad. Señor, abre sus ojos para que pueda verte a ti y pueda saber que aún en los desiertos tú estás presente, que todos los recursos necesarios están en ti y que tú sueles aprovechar esas circunstancias difíciles para obrar maravillas en nuestras vidas y a través de ellas. Que esto sea así en cada una de nuestras vidas para tu gloria. Amén y amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige, y que ese deleite lo encontréis hoy en el Señor y en su palabra.